Buenos días, mi nombre es Mariluz Muñoz. Estoy haciendo una entrevista para nuestra clase de Sujeto, Comunidad e Interacción Social. En el día de hoy mi invitado es John Lafer Carbonell. Él es historiador, filósofo y con una maestría de la Universidad La Gran Colombia. Además de eso es docente. John, muchas gracias, buenos días. Buenos días, ¿cómo está Mariluz? ¿Cómo me le va? Muchas gracias, John, muy amable por este espacio. Entonces vamos a empezar con las preguntas que te voy a hacer en esta entrevista, Listo. que tiene básicamente que ver con el tema de sujeto, comunidad e interacción social, en el tema de subjetividad. La primera pregunta, John, tiene que ver en el sentido de ¿qué entiendes por sujeto, subjetividad e identidad desde el punto de vista social y filosófico? Bueno, sujeto es un concepto que nace en la Edad Moderna, ¿sí? Nace con René Descartes, ¿sí? Es el sujeto que está dentro de una comunidad, dentro de una sociedad, ¿sí? Sí. Entonces este concepto es meramente filosófico y este concepto se dio con René Descartes en la Edad Moderna. En el otro ítem que decía su merced de la subjetividad, Sí. ¿sí? Por subjetividad entiendo es ese pensamiento interno que tiene el sujeto frente a la realidad. Sí. Entonces, cada uno de nosotros miramos la realidad de diferentes perspectivas. ¿Sí? Perspectiva es un concepto nietzscheano, entonces perspectiva es el valor que usted le da a la forma de ver la vida de uno. Entonces, es una interacción con la realidad diferente a la objetividad. ¿Listo? Sí. En el otro de identidad. Sí, el ítem de identidad, sí. El ítem de identidad es cómo nos identificamos nosotros con nuestro círculo social, ¿sí? Como sujeto activo, sujeto pasivo, o como individuo o individualmente, ¿sí? Porque todas las veces la persona que conforma la sociedad puede actuar tanto individual como colectivamente, y la identidad nos hace entrar a un campo social, a una esfera social, ya sea intelectual, ya sea de trabajo, ya sea académica, entre otras. Muchas gracias. John, digamos para ti, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad y cómo aportan ellos a la consolidación de la comunidad? La construcción de la subjetividad se da con el encuentro de su entorno, ¿sí? Usted, al encontrarse con diferentes situaciones, usted va formando una visión y un concepto de ver esa realidad, ¿sí? No quiere decir que de pronto su merced tenga una subjetividad casi parecida a la mía. Ese ya concepto se llama intersubjetividad, que es cuando cada uno de nosotros tenemos un mismo valor de las cosas sobre algo. ¿Y dónde se dan estos espacios? Es la continuación. Sí, exactamente. ¿Dónde uno puede desarrollar estos espacios? Primeramente, no tanto influye ni la familia ni el entorno académico, sino usted cómo ver las cosas, ¿sí? Cómo usted interactúa de primera mano con la realidad, con su entorno, con diferentes situaciones. Entonces, ese concepto de cómo entramos a eso es directamente cuando usted entra en un problema o el entorno en que usted se rodea. Así es, muchas gracias. Johncito, la siguiente pregunta tiene que ver que si en nuestra comunidad existen lugares que permitan construir y afianzar estos procesos de subjetividad y consolidación de identidad. ¿Cuáles son y por qué considera que se llevan a cabo en procesos de ellos? Estamos hablando desde una zona que es la zona de centro, estamos en San Martín, entonces concentrémonos básicamente en esta zona. Bueno, como le reitero, la subjetividad, los espacios, es el encuentro del hombre con el otro. Sí. Con el otro, ya sea el otro humano, ya sea con el otro físico, ya sea con el otro metafísico o ya sea con el otro ontológico. ¿Sí? Espacios, otro espacio es la interacción que usted tiene con el otro. Cuando usted le preguntan sobre un tema y el otro opina, uno también va formando un concepto de eso diferente o igual. Entonces es la interacción del otro con el otro. En esos espacios se puede dar ese proceso de subjetividad. ¿Me recuerda cuáles son? Sí, entonces hablamos de... ¿Cuáles son? Pueden ser los espacios laborales, los espacios de que usted tiene con diferentes ámbitos de ver la vida, con las demás personas, ¿sí? Un tema X pues lleva a una solución o a una forma de ver Y, y cada uno tiene espacios diferentes entonces es el contacto
ya sea el trabajo, ya sea académico, porque acá hay varias instituciones Sí, así académicas. Entonces también en la academia se desarrollan los procesos de subjetividad. Y el otro ítem era Sí, básicamente ¿por qué se consolida sí, exactamente la porque identidad? sí, exactamente porque se consolidan esos procesos Los procesos de identidad con se ellos. consolidan, creo yo, voy a partir de Eber Marcuse, cuando habla del ontológico y lo filogenético. ¿Sí? Creo que esos procesos de identidad ya vienen, Sí, porque nosotros somos, como dice Hegel, somos hombres históricos. Entonces son procesos ontogenéticos del individuo y filogenéticos que van a través de la historia. Entonces nosotros retomamos todos esos procesos y nos hacemos partícipes de una sociedad sin ser un autónomo. Inconscientemente de ello, usted ya viene, como dice Marcuse, ya viene moldeado para una sociedad tal. una sociedad determinada. Sí, Exactamente. señorita. Yo digamos desde el punto de vista ya personal, ¿qué lugares permiten construir esos procesos de subjetividad, identidad en la familia y en el trabajo? Los lugares, espacios académicos, para mí es importante e indispensable desde mi parte educativa como docente desarrollar esos espacios de subjetividad en los estudiantes. ¿Cómo? A través de las preguntas y de los núcleos problemáticos, que se nos han olvidado que los chicos tienen una forma diferente de ver el mundo. Sí. ¿Sí? No es la misma etapa del siglo XX al siglo XXI. ¿Sí? Estamos en una etapa diferente. Estamos en una etapa de la comunicación, y comunicación como la internet, como los medios de comunicación masivos. Entonces ahí son vitales en los procesos académicos enseñarle a hacerle subjetivo al alumno. Muchas gracias. Josito, ¿por qué estos lugares tienen incidencia en los procesos de afianzamiento de esos procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidad? Bueno, en la parte de subjetividad nosotros tenemos que desarrollar, que se nos ha olvidado a muchos docentes, la parte del pensamiento crítico y el desarrollo crítico. Entonces muchos docentes moldeamos al alumno como queremos que ellos sean y no los dejamos desarrollar los espacios críticos por sí mismos. Entonces el espacio académico es fundamental, la familia es otro proceso para desarrollar subjetividad, donde haya desarrollo de familia, esa integridad de familia, no como la familia que conocemos de hijos, sino la nuclear, sino que sea una familia donde hayan diferentes tipos de pensamiento y que lo dejen opinar, porque muchas veces la opinión de uno no vale. Entonces, ¿qué hacen? Lo cortan ese proceso de subjetividad y lo vuelven más un proceso de alienación, diría yo, que es negativo. Los procesos de identidad pues se desarrollan en comunidades. Si yo soy rolo, me crían como rolo. Sí, así es. ¿Cierto? Ya vengo como una dinastía de que mis papás son rolos, entonces ese proceso de dinastía, entonces mi identidad va a ser rola. Entonces eso parte del ámbito en que usted crece, eso de la identidad. Y el sujeto, ahí hay para mí hay un problema gravísimo, porque el sujeto es el que lo privan. Al sujeto, ese proceso de sujeto no deja muchas veces de que el proceso de subjetividad y creatividad y desarrollo crítico se vea en el alumno o en la persona. ¿Por qué? Porque lo sujetan ya a un modelo determinado. Sí, un modelo, listo. John, ¿existe relación entre territorio, subjetividad y procesos de generación de identidad? Muchísimos. Por ejemplo, nosotros tenemos la mayoría de los casos tenemos un pensamiento meramente copiado de Europa. Sí, eurocentrista. Eurocentrista y de Norteamérica. ¿Sí? Entonces, esos procesos nos invaden. ¿Y esto cómo llega? Con el proceso neoliberal y de la globalización. ¿Esto qué hace? Que el sujeto actúe de una manera tal y determina, y el espacio geográfico, como nosotros somos un país subdesarrollado que no explotamos la materia prima y ellos sí tienen los recursos tecnológicos, ellos vienen y nos imponen su sistema. Entonces el sistema geográfico y geopolítico influye mucho en el proceso de identidad y en el proceso de subjetividad. ¿Qué quieren ahorita? Ya esto es manera a priori. ¿Qué quieren las multinacionales? Que usted no desarrolle un pensamiento crítico. Exacto. Por eso están quitando las ciencias sociales, las ciencias qué pena, filosofía no la puedo ver como ciencia, en los procesos de filosofía, y han puesto otros desarrollos como lectura crítica, pero en sí no tiene un significado relevante para usted desarrollar esa conciencia educativa y saber de que estos espacios nos están
amenazando y están determinando nuestro sistema de vida y nos sujetan a ellos. John, ¿cuáles son las prácticas que se realizan en la comunidad que tú, digamos, te desenvuelves y que permiten generar procesos de identidad? Bueno, lo voy a hablar desde mi parte académica. Sí. Nosotros trabajamos no desde ejes temáticos, es decir, nosotros no mostramos la materia lineal e histórica. Nosotros sí. tratamos de no manejar eso porque es volver a lo mismo. Es el sujeto histórico y dictar la filosofía a través de la historia, que Descartes pensaba así, que Platón pensaba así, que varios filósofos... No, lo que nosotros hacemos para generar esos procesos es empezando por núcleos problemáticos, es decir, usted cómo se comporta en determinada situación. Y de ahí, inconscientemente, van saliendo todos estos postulados de filósofos europeos y desarrollo de pensamiento latinoamericano, que nosotros lo trabajamos mucho con este proceso con un autor muy conocido que se llama Enrique Dussel. Enrique Dussel sí. habla de la ética de la liberación y cómo sin negar a Europa podemos desarrollar una identidad latinoamericana. Sí, es como es la decolonización que llamamos nosotros. O deconstrucción. O deconstrucción, exactamente. John, ¿crees que los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidad son producto también de los medios masivos de comunicación y de consumo? Inevitablemente es así, pero creo que están mal dirigidos. Pero tienen que ver, los medios de comunicación tienen mucho que ver con el proceso de identidad, de sujeto, y tienen que hablar mucho del proceso de subjetividad. No es lo mismo las noticias que se nos dan de Caracol y RCN con otras noticias de noticieros independientes, ¿sí? Sí. Sí, por ejemplo, Caracol y RCN ponen a Venezuela en lo peor, ¿cierto? Así es. Pero si uno va y mira otro punto de vista, otro noticiero independiente, hay formas diferentes de ver la noticia y nos dicen una cosa de que la noticia es que Norteamérica ha bloqueado económicamente a Venezuela. Eso no lo dicen. Sí, lo mismo que pasó con Cuba en los años 80 y 90 y 70. Sí, que bloquearon a Cuba económicamente y por eso su deficiencia económica. ¿Sí? Entonces usted lo van alienando, lo van llevando a mirar de que esto es así y no puedo cambiar. Entonces el proceso de subjetividad se corta. Y el proceso de identidad, pues con toda la globalización y con todos esos comerciales de que usted debe verse con la figura yo no sé qué, con la ropa yo no sé qué, entonces van formando una identidad prototipos de sujeto, olvidando nuestras raíces, aborígenas e indígenas. Así es. ¿Consideras que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social con el que nos rodea? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro, ¿consideras que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea? Claro, los procesos de subjetividad están, claro, en el círculo que usted se maneje, así mismo usted desarrolla o no desarrolla subjetividad. Si usted está en un ambiente como el de hoy, que es netamente técnico, ¿sí? No va a tener un espacio, de desarrollo de la subjetividad, donde hay espacios críticos como la academia, aunque hay profesores godos que piensan de una manera diferente y quieren que piense uno como el maestro, ¿sí? Dejando la subjetividad del alumno a un lado, pensamiento objetivo, que no quiero decir que sea malo, pero va de la mano. Si usted no tiene una buena subjetividad, un proceso de objetividad no va a ser lo mismo. Claro. Entonces influye mucho el medio social y la familia también es un factor importante también en ese proceso de que dejar libre no es libertinaje. Entonces también hay que enseñar a sus hijos desde la casa a pensar, a desarrollar pensamiento crítico, en traerles problemas cotidianos del hogar y que ellos lo vayan desarrollando y que tengan un principio de subjetividad bastante, porque usted sabe que el principio de subjetividad es emotivo también, parte de lo interior, de lo emotivo, de las sensaciones. Entonces, del individuo como tal. Es importante el proceso de estas organizaciones para que el individuo tenga un pensamiento subjetivo claro. Bien, vamos con nuestra última pregunta y es, ¿consideras que el reconocimiento de la heterogeneidad en grupos minoritarios aportan a la comprensión del grupo social y, de ser así, cómo esos reconocimientos generan procesos de identidad? Cuando hablamos de heterogéneo, sí puede haber
creo desde mi punto de vista que sí puede haber desarrollos de subjetividad y puede haber desarrollos de pensamiento crítico, aunque a veces lo heterogéneo se queda corto, Corto. corto, ¿sí? En esos sistemas, pero bien manejados, cualquier sistema puede desarrollar bien el proceso de subjetividad del otro, de la persona. Ay, John. Bueno, John, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista para esta clase de sujeto, comunidad e interacción social. Muchas gracias por tu tiempo y esperamos que en próximas oportunidades nos puedas compartir el tema del pensamiento desde el punto de vista social y filosófico historiador como tú te caracterizas. Muchas gracias, John, muy amable. Con mucho gusto y siempre a la orden. Bueno, adiós.